Saludos a cada uno de los guerreros de la fe. Aquí nos encontramos en el año bíblico, en esta ocasión leyendo el libro de San Mateo, el primer evangelio, capítulo 8, y dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros,
Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios les rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, les rogaron que se fuera de sus contornos. Aquí podemos ver, ¿verdad? En el capítulo 8, que Jesús, ¿verdad? Estuvo durante ese capítulo haciendo distintos milagros. Vemos cómo uno de los milagros fue al empleado, al criado del centurión, que estaba muy enfermo, y cómo Jesús lo sana, y vemos cómo Jesús da una analogía. ¿Por qué? Porque el centurión era un centurión romano, no era un centurión judío. Entonces, cuando Jesús hace la analogía diciendo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, se refería a que vendrían muchos de otras nacionalidades, no solamente judías, que aceptarían a Cristo y que estarían en el reino de los cielos. Mas cuando hace la advertencia: los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de llanto, se estaba refiriendo a ese grupo de judíos y de fariseos que le estaban atacando y que lo estaban persiguiendo, y que aunque aparentaban estar cerca de Dios, la realidad es que ni siquiera le habían conocido. También vemos cómo sana a la madre de Pedro. Vemos también el milagro de la tormenta en el mar y cómo Dios calma la tempestad y le hace una exhortación a los discípulos y le pregunta: ¿por qué están temerosos si yo estoy con ustedes? De la misma manera, Dios le pregunta a usted hoy: ¿por qué tienes temor si yo estoy contigo? Y por último vemos entonces cómo expulsa a los endemoniados que estaban poseídos por ángeles caídos, y Dios los echa fuera a los cerdos. Así que vemos cómo el ministerio de Jesús estaba empezando a evolucionar grandemente, y se estaba entonces empezando en el capítulo 8 ya. Dios estaba haciendo una obra grande en todas las localidades donde iba, en adición a que hizo llamado, ¿verdad?, a sus discípulos a que le siguieran y a que no esperaran más porque el tiempo era corto. De la misma manera, Dios te hace un llamado a ti hoy a que aceptes la salvación, porque el tiempo se está acortando. Entonces Dios te dice: no esperes más, no dejes para mañana la aceptación del evangelio y la aceptación del mensaje. Dios los bendiga y que tengan un lindo día.